Hola amigos, bienvenidos a Diarios de una Mente Curiosa. Yo soy Alix y hoy les traigo el setup mensual de mi bullet journal para el mes de abril. Esta vez tengo ganas de hacer algo un poco más primaveral y desde hace como 2 semanas traía en mente una paleta de color que yo recordaba tener en una washi tape. Esta es la washi tape que voy a utilizar, pero solamente voy a utilizar una sección y como no quiero que el resto se desperdicie, la estoy pegando aquí, en un trozo de cartón para poder utilizarla después en otra cosa. En realidad el pedacito que quiero usar y la paleta de colores que no me podía sacar de la cabeza es esta. Es una combinación de florecitas en tono durazno y plantitas de limones. Y la voy a usar junto con estos plumones que ya los probé y son muy similares a estos tonos de la washi tape. Así que lo que voy a empezar a hacer es cortar estos pedacitos de la washi tape con el cúter lo más derechito que pueda. La verdad no sé por qué tenía en mente esta paleta de color. Como que la primavera se me hace una estación muy fresca, muy floral, muy, no sé, como muy light de colores. Entonces quería algo así para mi bullet journal porque aunque me encantó mi setup de marzo con las estrellas, la galaxia y el color negro, este mes estoy lista para algo más ligero. Así que lo que haré por los siguientes minutos es cortar estos pedazos de la washi tape para poder usarlos en todo el setup. Y mientras trabajo en eso voy a estar escuchando de fondo la parte 1 de los videos de Coriolanus Snow que están en el canal de mi hermano. Apenas sacamos la parte 3, pero como en mi iPad no está registrado que ya vi la parte 1 y 2, pues ni modo, voy a tener que verlos otra vez. Además eso me ayudará a entrar en el mood para continuar trabajando en la parte 4 que esperamos sacar próximamente. Ya corté varias tiras de la washi tape y lo que voy a hacer ahora es pegarlas como si fuera un papel tapiz. Tristemente los pedacitos de limón no embonan al 100%, pero al menos trataré de que las líneas azules de fondo estén alineadas. Está siendo un poco difícil pegar la primera esquina de la washi tape y lograr que quede alineada, así que voy a acelerar esta porción del video. Lo que quise lograr para la portada de este mes es hacer una tipo Polaroid, pero por medio de una puerta. Así que corté un rectángulo en el centro de la hoja para que la washi tape quedara como fondo. Hice un corte extra en cada esquina del rectángulo para poder separarlo bien sin dejar el papel todo mordisqueado. Después, a lo largo de la hoja en sentido vertical, hice una pestaña que será la única porción de esta hoja que pegaré al cuaderno. Pero antes de pegarla, primero voy a escribir el título y trazar las líneas de lo que sería la Polaroid. Fuera de cámara hice el borrador en lápiz porque prefiero evitar errores y así no desperdicio tantas hojas. Para el título del mes traté de hacer la letra como de máquina de escribir, pero desde la primera letra me di cuenta de que no me iba a salir bien, así que la cambié a una tipografía serif para que se viera como medio formalona. Continué con el calendario y aquí empecé con las letras porque aún no decidía cómo hacer la cuadrícula.
Me gusta mucho experimentar cada mes con cosas diferentes, pero a veces me pongo mucha presión por hacer algo completamente opuesto al mes anterior, y eso es lo que hace difícil esta toma de decisiones. Al final opté por hacer líneas horizontales con el plumón verde para dividir cada semana, y aunque el mes no es una cuadrícula perfecta, o sea, que no empieza en lunes y no termina en domingo, decidí hacer las líneas del mismo largo porque creí que se vería más bonito así. El número de cada día lo escribí sobre las líneas verdes y lo más centrado posible en el espacio correspondiente al día. No quise trazar líneas verticales para que el calendario se viera más limpio, creo que sería la palabra correcta. Y después con la washi tape cubrí los días que no corresponden al mes de abril. Mientras hacía este setup me sorprendió lo mucho que batallé esta vez para pegar la washi tape. Como la estaba tratando de alinear a los puntitos del journal, fue difícil lograr que se quedara pegada de la orilla sin que se moviera cuando yo quitaba mis dedos. Luego, con mucho cuidado con el cúter, corté el excedente de la washi tape, y aquí sí me ayudé de una regla porque la washi tape tapaba los puntitos del journal, que son los que yo normalmente utilizo como guía para hacer líneas o cortes rectos. Para terminar con la portada, pegué la puerta y redondeé las esquinas con este aparatito que compré hace años y es súper práctico para hacer este tipo de cosas. Como siempre, mi setup mensual no puede estar completo sin una frase o quote. Esta vez elegí una frase, o no sé si más bien debería llamarla definición, que leí en algún lugar y se me hizo muy atinada para comenzar este mes, este nuevo trimestre y esta nueva estación, con una perspectiva diferente hacia los repentinos e inesperados cambios de la vida. La frase dice: la primavera es un hermoso recordatorio de lo bello que puede ser el cambio. Para la tipografía de esta frase volví a hacer una letra serif, pero ahora en minúsculas, para cambiarle poquito. Para las siguientes 2 páginas lo que necesito es tener espacio suficiente para escribir libremente, así que únicamente voy a escribir los títulos en la parte superior y en la parte inferior voy a poner la washi tape como decoración de la página. Pegué la washi tape de adentro hacia afuera porque así es más fácil recortar el excedente, y lo complicado otra vez fue alinear un pedazo con otro, pero con paciencia y fe se logró. La página del lado izquierdo es para todas las ideas que se me ocurran durante el mes. Generalmente escribo cosas relacionadas a mi canal o al canal de mi hermano, algunas ideas de shorts o videos, y alguna que otra vez escribo también ideas para otro tipo de proyectos que quiero realizar. Aunque ahorita no tengo mucho tiempo libre para hacer todas estas cosas, no quiero perder la costumbre de convertir mis ideas en algo real, así que sacarlas de mi mente y ponerlas en papel me parece un muy buen primer paso. La página del lado derecho es para el registro de salud de Milo. Afortunadamente Milo está cada vez más estable, así que mes con mes esta sección cambia un poquito. Sin embargo, prefiero seguir dejando el espacio en blanco porque no siempre tengo la certeza de lo que voy a registrar aquí. Como sentía que le faltaba algo a estas páginas, tracé una línea justo por encima de la washi tape. En la página de las ideas tracé la línea con el plumón durazno y en la página para Milo la tracé en azul. En esta página desde el principio había pensado agregarle color al título, pero me acordé hasta después y cuando por fin lo puse la tinta negra se corrió un poquito,
así que tuve que cambiar el estilo inicial que tenía en mente para evitar más manchas. La siguiente sección es el resumen mensual y para esta página opté por usar la washi tape como parte del título. Corté la washi tape a lo ancho para que quedara más angosta y aquí me aseguré de poner el color antes de escribir las letras con el estilógrafo negro. Para la parte donde pondré mis favoritos del mes, decidí hacer el contorno como una Polaroid y más adelante me verás hacerle una sombra con el plumón en tono durazno. Aquí también quería ponerle color de fondo a las letras, pero se me olvidó y al final siento que resultó mucho mejor. Esta vez dejé menos espacio porque últimamente no he tenido mucho tiempo libre y el mes pasado solo anoté 3 cosas, así que creo que este cuadrito será suficiente. Para el espacio de mi reflexión de este mes tracé una línea con el plumón verde y lo hice similar al calendario para mantener el mismo estilo. Para el espacio de mis intenciones del siguiente mes tracé la línea con el plumón azul y como sentí que aún le hacía falta algo, usé tiras más delgadas de la misma washi tape para delimitar mejor el espacio de cada apartado. Me tardé mucho pegándola porque otra vez traté de alinear todo muy bien y valió la pena, creo que se ve súper bonito. Escribí el título del apartado en la misma tipografía en mayúsculas con el estilógrafo negro y también hice una línea justo debajo de la washi tape y luego repetí lo mismo con el apartado de abajo. En la página del lado izquierdo me ha funcionado bastante anotar de manera puntual mis logros, mis errores, las cosas por las que me siento agradecida y las lecciones que voy aprendiendo durante el mes. Así que para abril nuevamente dividí esta página en 4 apartados, pero para seguir con el mismo tema del setup, cada apartado es una Polaroid y a cada una le asigné un color. Empecé haciendo las sombras y después tracé todo con el estilógrafo negro. Creo que esta página es mi favorita de todo el setup. Me gustó mucho cómo quedó. El día que grabé este video me acordé que el primer setup mensual que compartí en YouTube fue el mes de abril. Aún me parece increíble que ya tengo un año entero subiendo al menos un video por mes. Verdaderamente me siento muy orgullosa de la Alix del pasado que se atrevió a iniciar con este proyecto y también me siento muy agradecida contigo por estar aquí. Independientemente de si has estado aquí desde el principio o si este es el primer video que ves de mi canal, te agradezco infinitamente por ser parte de mi trayecto. Hacer diarios de una mente curiosa no ha sido nada fácil, pero lo he disfrutado bastante. He aprendido mucho de mí misma, he desarrollado nuevas habilidades, me ha ayudado a salir de mi zona de confort y definitivamente se ha vuelto un buen motivo para despertar todos los días. Realmente deseo que tú también tengas algo así en tu vida. No necesariamente tiene que ser YouTube, pero espero que tengas algo que te apasione, que le sume a tu vida, que te llene el corazón y te haga muy feliz. Y bueno, por último te muestro la última página del setup que es para mi planeación semanal. Esta vez estoy experimentando con un formato nuevo que empecé a utilizar en las últimas semanas de marzo
y hasta ahora está funcionando bastante bien. El formato en sí es muy sencillo, solo abarca una página y de un lado voy a poner todas las tasks o tareas que quiero hacer durante esta semana. Para este apartado únicamente escribí el título y conforme transcurra la semana pues iré escribiendo lo que quiero hacer. Y del otro lado voy a poner todos los eventos o cosas que tienen un día y horario específico. Aquí con el plumón en tono durazno tracé 7 líneas, una por cada día de la semana y dejé 4 espacios o renglones entre una y otra. Y sobre la línea de color indiqué el día de la semana. Para decorar la página puse un poco de washi tape en la parte inferior de la hoja. Tracé una línea en negro debajo de la washi tape y una línea en plumón amarillo arriba de la washi tape. La parte de los eventos me estaba causando conflicto ya que no tenía una división muy marcada con el apartado de las tasks, así que le hice un marco con el estilógrafo negro y pegué una tira de washi tape justo debajo del título de la semana. Y aquí está la ojeada completa de este mes. Es un setup bastante sencillo, pero me gustó mucho cómo quedó. Está muy light en cuanto a los colores y se ve muy diferente a lo que hice el mes anterior, así que creo que cumplí con mi objetivo. Y como siempre digo, lo primordial para mí es que sea funcional, pero obviamente el hecho de que se vea bonito es un gran plus. Espero que hayas disfrutado este video y muchas gracias por acompañarme en otro setup. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué vas a hacer tú este mes en tu bullet journal. Mantente curiosa o curioso. Bye.